Bueno, ¿por qué fenómeno? Bueno, primero porque el 20 de julio se cumple el centenario de su nacimiento. Intelectual, como ya se dijo esta mañana, caribeño, martiniqueño, que luego participó en la lucha por la liberación de Argelia, que el año 51 en Lyon se gradúa de psiquiatra y luego va a ejercer un hospital psiquiátrico en Argelia, pero también es un militante político revolucionario que, a pesar de ser el director de esa institución, también participaba en la lucha por la liberación y bueno, expulsado por ser del Frente de la Liberación y se refugia, se exilia en Túnez y desde ahí pues se convierte en el diplomático de esa revolución. Yo diría que Fano se apuntó unos cuantos años a lo que hoy conocemos como el grupo de la modernidad, colonialidad y decolonialidad, donde, bueno, desde la década de los 90, con Aníbal Quijano, cuando publicó su ensayo sobre la colonialidad del poder, y después siguieron otros desarrollos como la colonialidad del saber con Walter Mignolo y Edgar Lander, que es un venezolano, y prosiguió después con la colonialidad del ser, la colonialidad de la subjetividad con Nelson Maldonado Torres, puertorriqueño de la isla del Canto, pues que también ha desarrollado estos aspectos. Entonces creo que ellos son representantes de lo que convierten en vigente el puedes ir pasando, pasando. Sí, yo te voy a hacer una seña aquí. Yo hago una seña, pero no me está viendo. O sea, este, que pueden ser la continuidad de la vigencia realmente del pensamiento de Frank Fanon. La siguiente. ¿Qué es la zona del ser desde el punto de vista de unos autores y el mío también? Es una geografía de la subjetividad deshumanizada. Fue el primero que habló de que había una línea humana que dividía a los seres humanos en el siglo XX, en la modernidad. Recordemos que en 1550 hubo lo que se llamaron los debates de Valladolid entre José Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, ambos conquistadores, uno un genocida, otro más humano, que quería evangelizarnos a nosotros, los aborígenes, y Ginés de Sepúlveda decía que los aborígenes no tenían alma, como Fray Bartolomé de las Casas necesitaba almas para evangelizar, planteaba que sí tenían alma. Y al final de esa polémica en el Concilio de Trento, aunque ganó que los aborígenes, que nosotros, los que estamos aquí presentes, con toda nuestra característica híbrida en nuestra etnia, que sí teníamos alma, pero igual siguió el genocidio, como igual continúa el genocidio en Gaza y Palestina. Es un lugar donde habitan cuerpos racializados y ahora subalternizados e inferiorizados con la colonialidad y con lo que se decía esta mañana también, un renacer que se podría llamar el neocolonialismo. O sea, estamos viviendo nuevamente el neocolonialismo y la colonialidad que fue una continuidad de, de ese colonialismo luego de nuestra gesta independentista hace 200 años.
Entonces, la zona no sé, no es un lugar físico, es un lugar, por supuesto, es un lugar que nos negaron al cuerpo y al alma de quienes avistamos y avisamos este territorio. Territorio, por cierto, que se llamaba en la época en que, como dice Dussel, nos encubrieron, no nos descubrieron porque nosotros existíamos, fuimos encubiertos y existían civilizaciones tan igual o mejor que las de Europa y de la de España, que era una civilización periférica en ese momento en el mundo. Entonces, pues, ese proceso de subalternación hace. Figúrense la vivencia que tuvo Fan. No es un escritor, un intelectual que escribe solo con la cognición, sino que escribía con el alma. Que él era un colonializado, hemos sido todos nosotros. Un colonializado que se quería con, equiparar, ser un francés metropolitano, que se dice que hablaba muy bien el francés, pues, así como nosotros podemos hablar el español, que es también una lengua. ¿Ya? Y quería parecerse a los franceses y ser tan fino como los franceses. Y como dijo esta mañana el profesor Chucho García, pues se enroló en el ejército y tuvo ese despertar de colonial cuando después de la guerra los discrimina a los negros, a los de las colonias con respecto al ejército francés. Allí fue creo yo que fue ese despertar de Fano, despertar de que, bueno, que era lo que estaba pasando con él, con su alma, con su cuerpo. Y fue cuando posiblemente también él se inspiró para empezar a escribir las primeras párrafos de piel negra y máscara blanca. Para nosotros, la geopolítica de la dignidad es la siguiente, que se adelantaron por ello. La política de la dignidad desde el sur global es una respuesta ética, política al colonialismo y al imperialismo contemporáneo y hoy vivito y coleado, vinculado con los aportes indudablemente que también yo creo que estábamos hablando en el almuerzo de Enrique Dussel, un filósofo argentino mexicano que tuvo que exiliarse en México una vez que le pusieron en Mendoza, de donde era una bomba que bueno, mataron a él y a su familia porque parece que no les tocaba en ese momento. Se exilió en México, pero fue un filósofo que entonces, muy prolijo, que ha escrito lo que yo creo que es un sistema de la liberación. Somos la filosofía de la liberación, luego la política de la liberación, la ética de la liberación, y ya casi al final, muriendo, por lo menos tuvo oportunidad de escribir algo sobre la ética de la liberación. Y Dussel, pues, posiblemente se nutrió de algunos aspectos de esa liberación que planteaba Fangio. Y también es un autor de colonial, pero no empezó muy individualmente en Dussel y luego con tan ligado el grupo de la modernidad, colonialidad y decolonialidad, y fue un estudioso marxista que estudió también todas las civilizaciones semitas y
pudo beber de algunas fuentes no publicadas todavía de Marx, del marxismo, y entonces la colonialidad del poder, del ser y del saber, pues no es más que un patrón ideológico de imposición de un poder político, de imposición de unos conocimientos académicos eurocéntricos y de una alienación ideológica de nuestra subjetividad. Pero entendiendo la ideología como la entendía Marx y Engels, como una falsa conciencia. Y nuestro Ludovico Silva, que era, pues posiblemente pues, fue mayor en edad o nació antes de Dussel, pero despuntaba como un gran filósofo también que bebió de fuentes originarias del marxismo, nos planteó también que forma parte de esa colonialidad, habló de la plusvalía ideológica, término que no ha sido muy desarrollado, que es muy criticado por algunos marxistas, porque bueno, porque la plusvalía para Marx empezaba en el trabajo, en la fábrica, es el trabajo no pagado que se apropian del trabajador, pero Ludovico, que logró mezclar en una época donde era muy difícil hablar, por ejemplo, de marxismo y psicoanálisis, mezcló esas dos corrientes y acuñó la plusvalía ideológica, que es que también nosotros, y el título de este seminario apunta hacia eso, nosotros hemos sido explotados también en nuestra espiritualidad, en nuestra alma, por esa situación. También Ludovico Silva nos enseñó que la superestructura no es un piso arquitectónico. Entonces piensa, pues entonces, la infraestructura y ahí están los aparatos ideológicos del Estado. No, para Ludovico Silva, la superestructura es un tejido que se mete, no es una superestructura, se mete, es una red que se va metiendo en el tejido social. Y por eso es que tiene tanta influencia sobre nuestra subjetividad. Es así como el planteamiento del super yo de Marx, no es que está por encima, es que está en nosotros, que está en nuestro ser. Y entonces, la colonialidad pues también habita en el inconsciente, en nuestra subjetividad. No somos conscientes de que estamos colonializados y colonializados seguimos viviendo y actuamos y no nos damos cuenta. Y en ese sentido, la siguiente, quiero combinar ese aporte no sé por dónde anda. Bueno, déjala ahí, deja ahí. Sí, la siguiente. Veamos que creo que esta es la lámina más importante. Allí combinamos la línea de lo humano. Para Fanon, debajo de esa línea estaba la zona del no ser. Y por encima de esa línea estaba la zona del ser. Y la zona del no ser es la zona del sujeto que está subalternizado, que está inferiorizado. Y la zona del ser es la zona del humano, es la zona de los occidentales, de nosotros, los abyayalistas, que también estamos colonializados. De una izquierda que cada vez se ha ido occidentalizando más, se ha ido socialdemocratizando más, que está allí. Y esa línea la completa Boaventura de Sousa Santos cuando en 2006 habla de la línea animal.
Y para Fanon, para Boaventura, pues indudablemente que toma los aportes de Fanon y dice, bueno, el que está en la zona del no ser vive una violencia perpetua. ¿Qué es lo que pasa con todos nuestros pueblos y naciones del sur? Hemos vivido en una guerra permanente. Nos hablan de guerras mundiales y son guerras europeas intercapitalistas y donde nos invitan a nosotros a dar la vida por ello. Es la zona del yo imperial, es la zona de que razón tenía el comandante Chávez de decir, nuestro norte es el sur. Por eso ustedes ven allí el mapa de nuestra América volteado, con lo que decimos sur, ese es nuestro norte. Mientras que en la línea del ser es la línea del respeto a las leyes, ellos son los democráticos, ellos son los civilizados, mientras que debajo de la línea están los no civilizados, y por supuesto que es la línea también de muchos colonializados, como estaba Fano. Fano se da cuenta de eso y por eso da el salto, porque nosotros no vamos a poder descolonizarnos y decolonizarnos si no lo hacemos desde esa zona desde esa zona del sufrimiento. Si no nos reconocemos que estamos colonializados y colonizados en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestra manera de comportarnos, en los saberes. Por ejemplo, yo soy egresado de una universidad, no aparece, soy egresado de la Universidad de Oriente, universidad muy adeca, por cierto, que parió también gente atípica como yo. Pero si yo dijera aquí y Cristian hubiera dicho, porque Pedro además estudió psiquiatría en la Universidad de Harvard, entonces dirán, oye, ese, mm, ese hombre sí sabe, viene de Harvard. Si dijéramos que viene de la Universidad de La Habana, ¿dónde queda esa universidad? Eso sí. Entonces, esa es la zona de, como nos ven los de la zona del ser. Entonces, creo que es importante que tengamos eso presente porque ese fue el gran aporte, creo yo, de Fano, recogido después y complementado por Boaventura de Sousa Santos y por otros autores que dicen que esa zona es una zona metafórica, ontológica, epistémica y humanizadora, y Lewis Gordon la utiliza en sus aportes para interpretar la deshumanización ontológica. Silvia Winter denuncia que la humanidad fue definida por Europa para excluir a la mayoría del no ser, y Nelson Maldonado Torres la vinculan con la zona con la colonialidad del ser. Entonces, veamos cómo estos aportes de Fanon son actualizados en este momento por este grupo de estudiosos de la decolonialidad. Fanon, de alguna manera, si leemos con detenimiento, como decía esta mañana la profesora Rivas, interpela a las izquierdas. ¿Por qué tantas revoluciones han fracasado? ¿Por qué las universidades anteriores, las universidades donde estudiamos, eran núcleos efervescentes de la izquierda y hoy se han vuelto conservadores? ¿Por qué en las familias de gente revolucionaria paren hijos conservadores? Fanon decía, sin descolonización de la subjetividad y la decolonialidad del ser, no hablaba de la decolonialidad del ser, eso se lo agrego yo, no hay transformación revolucionaria, ¿verdad? La siguiente,
Eso nos da las claves para una geopolítica de la dignidad, que tiene que ver en primer lugar con la defensa de la vida, no solo de la vida humana, sino de la vida vegetal y la vida animal, y para nuestro pueblo originario, para la Pachamama, porque la naturaleza es viviente también. Y eso, la primera que estamos devastando y que estamos matando es la Pachamama, es la naturaleza. Un diálogo horizontal y simétrico entre nuestros saberes ancestrales, que tienen mucho que enseñarnos hoy día también, con el encuentro, por supuesto, con los conocimientos científicos, académicos que se producen. Tiene que haber un diálogo, un encuentro de saberes intercultural, no multicultural. Lo multicultural nos lleva a la colonialidad, nos lleva al pensar imperial. Es la interculturalidad y a una democratización del conocimiento y a entender la democracia no como la piensa el imperio. Nosotros tenemos formas de democracia. Por eso es que no, y les cuesta trabajo, no permiten reconocer el artículo 6 de nuestra Constitución, que dice que somos una democracia participativa, protagónica, de elección, de revocatoria de mandato, eleccionaria. Eso hace mucho ruido y eso hace mucho ruido en los organismos internacionales. Como hace mucho ruido que nosotros tengamos un poder moral siguiendo a Bolívar y que tengamos un poder electoral que es un poder, no es algo subalterno. Y que entonces, por eso es que son cosas que hemos logrado avanzar en la decolonialidad. No pueden observadores internacionales venir a opinar aquí. Son observadores, porque ese es un poder. Y si yo vulnero ese poder, estoy vulnerando la soberanía nacional de Venezuela. Y que eso no lo terminamos de entender. Y por allí vienen todos los ataques que ha recibido y que recibe este proceso bolivariano que por algo decía esta mañana el profesor Chucho García, bueno, pero ¿qué tendrá Venezuela? Vale, me queda así. Bueno, Fano fue un pionero de ver el sufrimiento psíquico como algo que era colonizado, que era producido por la colonialidad y que teníamos que decolonizar. Que planteó una subjetividad liberadora y de sanación cultural y que nos planteó que tendríamos que ir de la alienación a la emancipación del ser. Unas reflexiones finales. Fanon sigue siendo un faro incómodo, pero vigente. Es un legado para una nueva humanidad. Es un llamado a la acción, a resistir, en cuanto y en tanto resistamos, vamos a reexistir dignamente. Fanon nos enseñó que sin dignidad no hay humanidad y sin humanidad no hay futuro. La última lámina, por favor. Gracias por su atención.